Los otros Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue uno de los más grandes estrategas y generales de todos los tiempos, además de un excelente estadista, pero poco sabemos de su familia, de cuáles eran los dramas familiares que definirían la vida del pequeño cabo. Algunos nombres son más conocidos que otros, como es el caso de José Bonaparte, quien sería el rey de España durante la ocupación de los franceses en la península ibérica, o también Lucien Bonaparte, quien sería el presidente de los diputados franceses, quien ayudaría a Napoleón a convertirse en el cónsul de Francia. De igual manera, no se sabe comúnmente cuál fue el destino de la familia Bonaparte una vez que Napoleón fue derrotado en Waterloo y exiliado en Santa Helena. En este video conoceremos un poco más de Napoleón, en su entorno familiar, quiénes fueron los hermanos del emperador. Napoleón venía de una familia de ascendencia italiana. Su padre fue Carlo Bonaparte y su madre era Letizia Ramolino. Nacería con el nombre italiano de Napoleón Buonaparte, que posteriormente afrancesaría como Bonaparte. No sería el único hijo de la familia, con 4 hermanos y 3 hermanas. Sin embargo, su padre, Carlo Bonaparte, sabía lo que su hijo sería, un militar. Napoleón nacería poco después de la anexión de la isla de Córcega al Reino de Francia. Anteriormente pertenecería al Reino de Génova. Desde muy joven, Napoleón debía hacerse cargo de sus hermanos y de su familia, al morir su padre, Carlo Bonaparte, de un cáncer estomacal, al momento que Napoleón se graduaba del colegio militar como subteniente de artillería. Sus hermanos serían los siguientes. Luis Bonaparte. Luis nacería como Luigi Buonaparte en la isla de Ajaccio, Córcega, el 2 de septiembre de 1778, hermano menor de José, Napoleón, Lucián y Elisa Bonaparte, y el hermano mayor de Paulina, Carolina y Jerónimo Bonaparte. Al igual que su hermano, fue militar y serviría para Napoleón en su campaña por Egipto. Gracias a su hermano fue general a los 25 años, aunque él mismo sentiría que estaba yendo demasiado lejos y demasiado rápido. Napoleón lo nombraría el rey de Holanda en 1806. Aunque Napoleón quiso hacer de su hermano algo parecido a un simple gobernador francés, Luigi se tomó muy en serio su papel de rey, cambiándose incluso el nombre a Lodewijk I, adoptando la forma neerlandesa de su nombre, y esforzándose por aprender el neerlandés. Supuestamente se dice que, como anécdota, cuando llegó a Holanda como rey, diría que era Koningin van Holland, que quería decir el conejo de Holland, en vez de Koning van Holland, rey de Holanda. Sin embargo, fuera de las bromas por su mal neerlandés, el pueblo notó que estaba aprendiendo el idioma y se ganó el respeto de sus súbditos. Durante su reinado ocurrirían 2 catástrofes, la explosión de un barco lleno de pólvora y una importante inundación. En ambas situaciones, Luigi estaba supervisando personalmente y eficazmente los esfuerzos locales de auxilio, lo que le valdría para que se le pusiera el nombre de Luis el Bueno. Su gobierno sería sin embargo muy breve por culpa de su propio hermano, quien, necesitado de fuerzas para la campaña a Rusia, solicitaría a Luigi tropas neerlandesas. A lo que Luigi se negó, lo que haría que Napoleón se enfureciera y que lo acusara de poner los intereses de los neerlandeses sobre los de Francia, por lo que lo obligaría a abdicar el 1 de julio de 1810. Sin embargo, durante el reinado de su hermano, sería conde de Saint-Lô. En 1808 sería nombrado condestable de Francia, un título meramente honorífico. Después de la muerte de su hermano mayor José en 1844, sería el legítimo heredero de la corona imperial francesa según los bonapartistas. Aunque no se notaba muy interesado en la posición, su hijo y heredero, sin embargo, lograría cumplir con tales aspiraciones, Napoleón III, que en ese entonces estaba preso por querer maquinar un golpe de estado bonapartista. Moriría finalmente el 25 de julio de 1846 en Livorno. José Bonaparte. Nacería en la isla de Córcega con el nombre de Giuseppe Napoleone Buonaparte, en una localidad llamada Corte, el 7 de enero de 1768. Un año antes que Napoleón, con el que compartía no solo su sangre sino el nombre, fue enviado a Italia, a Pisa, a estudiar leyes. El abogado de la familia, en 1796 tomaría parte en la campaña de su hermano por Italia. Posteriormente actuaría como diplomático en la corte de Parma y después en Roma. Fue miembro del Consejo de los 500, el órgano legislativo inferior en la época del Directorio francés en 1798. Durante las guerras napoleónicas actuaría como enviado de su hermano, firmando tratados con los Estados Unidos, Austria, Gran Bretaña y la Santa Sede. Desde 1806 a 1808 gobernaría como rey de Nápoles por nombramiento de su hermano. Tras las abdicaciones de Bayona el 5 de mayo de 1808, el rey de España y su hijo abdicarían en favor de Napoleón Bonaparte, que ahora tenía el poder de toda España.
quien el 6 de junio publicaría el decreto que convertía a Giuseppe en rey de España. El 7 de julio comenzaría su reinado después de jurar la nueva constitución. El inicio de su gobierno en España no empezaría con el pie derecho por la inestabilidad social del país que se rebelaba contra la ocupación francesa desde la revuelta del 2 de mayo en Madrid. Tan pronto como llegó a Madrid, se vio obligado a huir a toda prisa por la derrota del ejército francés en la batalla de Bailén, huyendo en ciudad tras ciudad hasta alcanzar Vitoria, en donde establecería el cuartel general y lanzaría proclamas al pueblo español. Finalmente, con la intervención de su hermano con el grueso de su ejército, que lograría derrotar en varias batallas a los rebeldes españoles, José lograría establecer su gobierno en la capital española. Promulgaría el Estatuto de Bayona en un intento por ganarse a los ilustrados españoles. Sin embargo, no lograría agenciarse gran apoyo por parte ni de los ilustrados ni del grueso del pueblo español, con ideas más conservadoras que sus reformas liberales e ilustradas. No obtendría el apoyo ni siquiera de aquellos españoles llamados afrancesados, que simpatizaban con los ideales ilustrados. Crearía ese mismo año de 1808 el Ministerio de Policía, un antecedente del actual Ministerio del Interior de España. También habría querido fundar el Museo de Pinturas, un museo en donde la colección de arte español pudiera estar al alcance del público, evitando así en lo posible el saqueo que su hermano había hecho de las obras del arte español. Sin embargo, no se inauguraría hasta el reinado de Fernando VII, con el nombre de Museo del Prado. Se le conocería por el pueblo español como Pepe Botellas, por su supuesta afición al alcohol. Sin embargo, no hay pruebas que avalaran este comportamiento de su parte, y es muy posible que no fuera cierto. También el pueblo de Madrid le llamaría el Rey Plazuelas, porque habría muchas plazas en la capital, demoliendo iglesias y conventos. La más importante fue la Plaza de Oriente, delante del Palacio Real. Tras la derrota de los franceses en la batalla de Arapiles el 22 de julio de 1812, abandonaría Madrid para ir a Francia, pasando por la ciudad de Vitoria, en donde se encontraría con el ejército de Wellington, quien derrotó al ejército francés. Salió de España definitivamente el 13 de junio de 1813 sin su valioso equipaje, en donde llevaría varias joyas y obras de arte españolas, refugiándose en Francia, donde permanecería hasta la firma del Tratado de Fontainebleau en 1814, donde Napoleón abdicaría el trono de Francia. La firma del Tratado de Valenciennes, el 11 de diciembre de 1813, en el que Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de España, puso fin a su reinado. Durante las negociaciones del mismo, Napoleón ignoró los derechos de su hermano sobre el trono español, que aun cuando había cruzado la frontera franco-española, seguía siendo rey de España según la legalidad imperial. Sobre esta cuestión los hermanos discutieron. 20 días después de la firma del tratado, José volvería a protestar frente a su hermano, quien le contestaría de forma tajante: «Ya no eres el rey de España, no quiero España para mí, ni quiero disponer de ella. Ya no quiero entrometerme en los asuntos de ese país, excepto para vivir allí en paz y tener disponible a mi ejército». En 1814 se trasladaría a los Estados Unidos, en donde se construiría una mansión con la venta de las joyas de la corona española, con muebles de lujo y una colección de libros, así como obras de arte. En aquella mansión recibiría personalidades de la talla del Marqués de Lafayette, así como del presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. Se entregaría completamente a obras de beneficencia y a proteger a los bonapartistas emigrados por medio de la masonería hasta 1841, año en el cual se retiraría a vivir en Florencia, recibiendo la autorización de instalarse allí por el Gran Ducado de la Toscana, muriendo en aquella ciudad en 1844. Sería enterrado en París tras reclamar su sobrino Napoleón III que se le sepultara a la derecha de su hermano en Los Inválidos. Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte nacería en 1775 en Ajaccio, Córcega. Sería el hermano menor de Napoleón y de José Bonaparte. Al igual que sus hermanos, tendría una formación en Francia. También estaría destinado a la carrera militar de su hermano Napoleón, pero por problemas económicos optó por el sacerdocio, entrando en el seminario de Aix-en-Provence. El estallido de la Revolución Francesa alteraría su vida y sus planes. Un joven Lucien de 15 años se entusiasma con las ideas revolucionarias ilustradas. Abandonando su carrera eclesiástica, consigue trabajo como el secretario de Pascal Paoli. Pero cuando el rey Luis XVI es guillotinado en 1793, adopta el ideal jacobino y rompe con Pascal Paoli, formando parte de una maquinación populista en su contra, lo que le traerá problemas a su familia, que se ve obligada a abandonar Córcega mientras su casa es asaltada e incendiada. En el plano político es reconocido como un notable líder del movimiento jacobino, llegando a tomar el nombre de Brutus Bonaparte en homenaje a Marco Juno Bruto de la antigua Roma.
aquel que formaría parte del complot para atentar contra la vida de Julio César en su afán de salvar a la República Romana. Amigo de Maximilien Robespierre, el hombre del terror francés, fue víctima de la represión que siguió después de la caída y ejecución de Robespierre, siendo encarcelado durante un tiempo, como su hermano Napoleón, quien también sería acusado de tener relaciones con el terror francés y simpatizar con Robespierre. Consigue salir de prisión y obtiene el cargo de comisario de guerra de los ejércitos del norte, una vez calmada la vertiginosa agitación política. Fue presidente del Consejo de los 500 y artífice del golpe de estado del 18 Brumario de 1799, en donde su hermano Napoleón sería con el poder de Francia, primero como cónsul y posteriormente como emperador. Fue ministro del Interior en París y embajador en España, pero sus diferencias con su hermano Napoleón eran cada vez mayores, tanto por su pensamiento político como por su carácter. Desempeñaría un papel prominente en el fin del conflicto entre Portugal y España en la conocida como Guerra de las Naranjas, con propósito de la delimitación de las fronteras entre los dos países, firmando el acuerdo que posteriormente desembocaría en la firma del Tratado de Badajoz, con condiciones muy ventajosas para ambas partes, pero que no serían del agrado del primer cónsul de Francia, dimitiendo de su cargo antes de contravenir o revocar ante las Cortes española y portuguesa el acuerdo ya firmado. Ayudaría a su hermana en otro proyecto que era la creación de la Legión de Honor, que es una de las distinciones más importantes y presea de la nación francesa, la cual él mismo ostentaría. Años después, el 7 de julio, fue designado como representante del Gran Consejo de la Orden junto con su hermano José, nombramientos que no fueron del agrado de Napoleón. El desacuerdo y ruptura más fuerte con su hermano no tardaría en llegar, y en 1802 conocería a Alexandrine de Blechamps, de 24 años, con quien arregló todo para casarse, contraviniendo los deseos de su hermano y enfrentándose a él, puesto que Napoleón tenía otros planes de matrimonio para Lucián. Rechazando honores y siendo excluido de la línea sucesoria, se exilió en Italia, donde llegó a formalizar una buena relación con el Papa Pío VII, que lo tomó bajo su protección. Con la ocupación de Roma y su anexión al Imperio francés en 1808, Lucián se vio obligado a huir y decidió navegar a Estados Unidos, pero fue detenido por los ingleses y llevado a Inglaterra, donde permanecería prisionero hasta la caída de su hermano Napoleón en 1814. De regreso a Roma, el Papa lo nombró príncipe de Canino, y poco tiempo después el Papa León XII lo nombró príncipe de Musignano. Vivió en Italia en compañía de su esposa y sus 10 hijos. Pese a las diferencias que aún tenía con su hermano, lo ayudó a regresar de su destierro en la isla de Elba, en la que se conocería como la campaña de los 100 días. Su hermano recompensaría su ayuda nombrándolo príncipe de Roma a él y a sus hijos, todavía sin derechos de sucesión al trono de Francia. En el aspecto personal, Lucián fue un extraordinario orador, coleccionista de arte y antigüedades, mecenas de arte y gran aficionado a la astronomía. También cultivó la poesía y fue miembro de la Academia Francesa. Moriría el 29 de junio de 1840 en Viterbo, Italia. Jérôme Bonaparte. Jérôme Bonaparte nacería en Ajaccio, Córcega, el 14 de noviembre de 1784, lo que lo convertía en el menor de los hijos de la familia y hermanos de Napoleón Bonaparte. Su nombre de bautismo sería Girolamo Bonaparte. Sirvió en la Marina francesa antes de trasladarse a los Estados Unidos, donde se casaría con Elizabeth Patterson. De esa relación nacería un hijo llamado Jerónimo Napoleón Bonaparte. Poco tiempo después, Napoleón anularía el matrimonio de su hermano. Fue nombrado rey de Westfalia, un reino de corta duración creado por Napoleón Bonaparte con los estados del noroeste de Alemania. Jérôme se casaría nuevamente con la princesa Catalina de Württemberg, con la que procreó 2 hijos más. Después de que se disolviera el reino, obtendría el título de príncipe de Montfort. Tras el destierro de su hermano, Jérôme se trasladó a Italia, casándose nuevamente. Cuando su sobrino Louis Bonaparte fue elegido presidente de Francia en 1848, Jérôme fue nombrado gobernador de los Inválidos en París, lugar en el que estaría enterrado su hermano mayor Napoleón I. Más tarde sería nombrado mariscal de Francia y presidente del Senado. Fue confirmado en su título de príncipe francés. Murió el 24 de junio de 1860. Está enterrado en los Inválidos de París junto a sus 2 hermanos, Napoleón y Joseph. Carolina Bonaparte. Fue la 7ª y última hija de Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino, lo que la convierte en la hermana menor de Napoleón, naciendo el 25 de marzo de 1782 en Ajaccio, Córcega. En 1793 emigró con toda la familia a Francia durante la Revolución Francesa. Fue educada en la escuela de Saint-Germain en Laye. Asistió junto a Hortensia de Beauharnais, la hija de Josefina y futura esposa de su hermano Luigi.
Se enamoraría del militar Joachim Murat, uno de los mariscales de Napoleón y hombre de mayor confianza, con quien se casaría el 20 de enero de 1800 con tan solo 17 años de edad. Inicialmente, Napoleón demostró su inconformidad con el matrimonio, pero fue persuadido por su esposa Josephine para que cambiara de opinión. Cuando Napoleón se convirtió en emperador, ella y sus hermanas pidieron convertirse en princesas imperiales, lo que conseguirían. Carolina se convirtió en la gran duquesa de Berck y Cleves el 15 de marzo de 1806 y reina consorte de Nápoles al convertirse Murat en el rey de Nápoles el 1 de agosto de 1808, manteniendo su título de reina incluso después de la muerte de su cónyuge. Como reina, Carolina renovó las residencias reales de Nápoles, planeó nuevos jardines, alentó el creciente interés de muebles de diseño clásico, patrocinó la industria de la seda y del algodón, así como artistas franceses en Nápoles. Mostró interés en los descubrimientos arqueológicos en Pompeya y fundó una escuela para niñas. Era descrita como intensamente celosa de su cuñada Josephine porque pensaba que Napoleón la favorecía a ella y a sus hijos antes que a sus parientes Bonaparte. Se cree que ella fue la responsable de que Napoleón tuviera un amante con la cual tendría su primer hijo ilegítimo, lo que determinaba los problemas de fertilidad de Josephine, que sería finalmente el motivo de divorcio entre ella y Napoleón. En 1810, cuando Napoleón se casó con la segunda emperatriz, María Luisa, hija del emperador de Austria, Carolina fue responsable de acompañarla a Francia. Cuando se encontraron en la frontera de Austria, la obligó a dejar su equipaje, sirvientes e incluso su perro mascota en Austria. Carolina estaría muy involucrada en ayudar a su esposo en el reinado de Nápoles, actuando incluso como regente 4 veces, en ausencia de su esposo, quien se encontraba involucrado en las diferentes campañas de su hermano. En 1814, ella apoyó la decisión de su esposo de hacer tratos por separado con los aliados antinapoleónicos, manteniendo su puesto mientras Napoleón era depuesto. En la campaña de los 100 días en 1815, su esposo Murat salió en busca de Napoleón, quedándose ella como regente de Nápoles. Joachim sería derrotado y ejecutado, y Carolina huiría al imperio austriaco. Adoptó el título de condesa de Lipona, como anagrama de Nápoles. Moriría el 18 de mayo de 1839 en Florencia, Italia. Elisa Bonaparte. Elisa Bonaparte, nacida como María Ana, en Ajaccio, Córcega, el 13 de enero de 1777, hermana menor de Napoleón Bonaparte, fue la cuarta descendiente de la familia Bonaparte. Su afilada lengua le ocasionarían problemas continuos con su hermano, casándose con un noble de Córcega en 1797 a los 20 años de edad, con el cual tendría 4 hijos. Su hermano la nombraría el 18 de mayo de 1804 como miembro de la familia imperial del primer imperio francés. Recibiría el tratamiento de Su Alteza Imperial. El 19 de marzo de 1805, Napoleón la nombraría princesa de Lucca y Piombino. Tras su separación, Napoleón la nombró gran duquesa de Toscana en 1809. Tras la pérdida de poder de su hermano, volvió con su marido. Elisa mantendría el título de duquesa hasta 1814, cuando debió abandonar Florencia ocupada por las tropas de su cuñado, el mariscal Murat, que se había pasado del lado de la sexta coalición en contra de Napoleón. Se refugiaría en Lucca, pero debió de huir de nuevo al ser esta la ciudad ocupada por tropas británicas. Pasaría los últimos años de vida recluida. Murió en Trieste y fue enterrada en la Basílica de San Petronio de Bolonia. Fue la única hermana de Napoleón que murió antes que él, el 7 de agosto de 1820. Paulina Bonaparte. María Pauline Bonaparte nació en Ajaccio, Córcega, como sus hermanos. También fue conocida como Paulina Borghese. Nació el 20 de octubre de 1780, por lo que sería también hermana menor de Napoleón. A sus 13 años de edad se trasladó con toda su familia a Marsella y posteriormente a París. En 1797 contraería matrimonio con el general Charles-Victoire Emmanuel Leclerc en Milán. A finales de 1801, Napoleón le encargaría a Leclerc que se dirigiera a la Española, en la actualidad Haití y República Dominicana, al mando de 40.000 soldados para sofocar la rebelión de Toussaint Louverture, trasladándose Paulina con su esposo a la colonia francesa. Cuando Leclerc ordena que ella y su hijo se trasladen a un lugar más seguro, Paulina, sorda a las súplicas de las damas del lugar, que sabían de los peligros a los cuales estaban expuestos, les diría: «Vosotras podéis llorar, vosotras, porque no sois hermanas de Bonaparte, pero yo no me embarco más que con mi marido, o moriré». La situación terminaría con la muerte de su esposo en 1802, víctima de una enfermedad llamada vómito negro, tras lo cual Paulina regresaría a Francia. El 28 de agosto de 1803 se casaría con Camilo Borghese, príncipe de Sulmona y de Rossano.
jefe de una de las familias más poderosas de Italia. Su esposo encomendaría al famoso escultor Antonio Canova una obra en donde su esposa fuera la modelo. La escultura en donde aparece representada desnuda sacude los principios morales de la sociedad romana de la época. Tras la prematura muerte de su hijo, regresaría a París en 1804. No solo la obra de Antonio Canova sería de gran polémica y en la única en la que Paulina posaría, ya que el pintor Louis Benjamin de Bouche realizaría un retrato de tamaño natural de Paulina, en donde aparece sentada en el interior de un lujoso cuarto de baño de la época, cubierta con un provocativo vestido transparente que deja el cuerpo de Paulina prácticamente al aire. Los tonos de la pintura rosáceos contrastados con grises ayudan a acentuar la sensualidad del conjunto. La pintura sería encargada por su hermano José Bonaparte, que tras su exilio en Estados Unidos en 1813 la conservaría en su mansión en Nueva Jersey, siendo adquirida tras su muerte por el banquero y destacado coleccionista de arte estadounidense Nicholas Longworth en 1844. Sin embargo, la puritana sociedad estadounidense de la época no estaba lista para ver semejante pintura, por lo que Longworth tuvo que quitarla de la vista de sus conciudadanos. Finalmente, la obra sería adquirida por $20,000 por John Ringling, cuya colección privada daría lugar al Museo Ringling en Florida en 1936. Tras la caída de Napoleón y al verse obligado a exiliarse en la isla de Elba, Paulina decidió acompañar a su hermano empeñando para ello sus propiedades. Al decidir Napoleón regresar a Francia y volver al trono, Paulina lo apoyaría e incluso le regalaría su valiosa colección de joyas con el fin de ayudarlo a costear su campaña militar. Después de la derrota definitiva de su hermano en la batalla de Waterloo, Paulina regresaría a Roma, desde donde intentaría buscar el respaldo de diversos gobernantes para mejorar la condición de vida de su hermano, en su reclusión en la isla de Santa Elena. Cuando su hermano fallece en 1821, Paulina, a quien se le ha prohibido expresamente visitarlo, se derrumba. Desde principios de 1825 su salud empeora a causa de un cáncer uterino. Poco antes de morir, se reconcilia con su esposo, el príncipe Camilo. Fallece en Florencia el 9 de junio a los 44 años de edad. Fue sepultada en la capilla borghesiana de la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma, aunque se hizo en contra de sus deseos, pues ella habría querido ser sepultada junto a su hijo y su primer marido en el castillo de Montgobert. Fue novelada por el escritor cubano Alejo Carpentier en su obra El reino de este mundo, publicada en 1949. Sus títulos nobiliarios serían Duquesa de Guastalla en 1806, Princesa de Guastalla de 1806 a 1815 y Princesa consorte de Sulmona y Rosano desde 1803 hasta su muerte en 1825. Como hemos observado, la familia de Napoleón fue muy importante para el que sería el general francés más talentoso de la historia. En ocasiones voluntariosos, siguiendo con sus propios intereses, otras veces apoyando a su hermano y admirándolo. La familia Bonaparte, sin dudas, marcaría el destino de Europa y de sus reinos a lo largo de las guerras napoleónicas, convirtiendo a una familia noble venida a menos de la isla antes italiana de Córcega en la familia imperial de Francia, príncipes, princesas y reyes. Si el video te gustó, por favor, ya sabes cómo indicarlo. Dale like y compártelo con tus amigos, familiares, en fin, con cualquiera que quiera conocer más acerca de la historia de Napoleón y principalmente de su familia, parte importante de su vida. Comenta tus impresiones. ¿Sabías de los otros Bonaparte? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que apoyaron a su hermano o que por el contrario solo se aprovecharían de su poder? Me será grato leer tu opinión y tu aporte al respecto. Sin más por el momento, me despido. Nos veremos una vez más muy pronto en el Palacio de Sanssouci.